Presionados, abatidos, aislados, los cristianos están perdidos en medio de tanta persecución. Pero aún en los lugares más oscuros, la voz de Dios no puede ser silenciada. Aquellos que antes estaban indefensos, ahora fijan sus ojos en aquel a quien no pueden ver. ¿Sabías que más de 365 millones de cristianos son perseguidos hoy? Hermanos nuestros que enfrentan presión y violencia simplemente porque escogieron seguir a Jesús. Según Puertas Abiertas, que investiga el índice de persecución de los cristianos hace más de 30 años y publica la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde nuestros hermanos en la fe son acosados por gobiernos, grupos extremistas o incluso por sus propias familias, llegando a perder su vida. En tan solo un año, 4.998 cristianos fueron asesinados y miles de iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas como resultado del aumento de la violencia en diversos países. Este es el caso de Laos, que pasó del puesto 31 al puesto 21 de la lista. En el país, la muerte de cristianos impidió el crecimiento de la iglesia local. Los líderes evitan evangelizar ya que enfrentan riesgos mortales. En Argelia, el índice de violencia se duplicó, iglesias se vieron obligadas a cerrar y tanto hogares como negocios de cristianos fueron invadidos y atacados, dejando a miles como desplazados internos o refugiados. En Somalia, las acciones del violento grupo Al-Shabaab buscan alcanzar su objetivo principal: erradicar el cristianismo del país, por eso se mantiene en la segunda posición del ranking. Los ataques de grupos radicales han elevado el nivel de violencia en toda la región del África subsahariana. Aquí en América Latina, Nicaragua tuvo un gran aumento en el grado de persecución y ascendió 20 posiciones en el ranking 2024. La presión creciente y la constante hostilidad hacia los líderes cristianos intentan sofocar a la iglesia local. Además de ser intimidados, los líderes son procesados y arrestados, lo que dificulta la comunión de los cristianos, quienes son monitoreados, acosados y atacados con frecuencia. En Yemen, una crisis humanitaria afecta la vida de sus ciudadanos por años, pero los cristianos cheníes son aún más vulnerables debido a las estrictas leyes islámicas del país. La mayoría de la población es musulmana y la conversión del cristianismo es ilegal. La iglesia en Yemen está formada por cristianos de origen musulmán que son obligados a practicar su fe en secreto, además de enfrentarse a la oposición de grupos militantes islámicos. La ayuda de emergencia necesaria para sobrevivir tampoco llega, ya que se distribuye a través de mezquitas, que en muchos casos discriminan a quienes no son considerados musulmanes. Devotos con leyes antirreaccionarias vigentes desde 2020, Corea del Norte permanece en el primer lugar del ranking. En el país más cerrado del mundo, el Estado es la mayor fuente de persecución. Con la aplicación de las nuevas leyes, los cristianos son encarcelados por el simple hecho de tener una Biblia. Así, familias enteras son condenadas a campos de trabajos forzados. Ser cristiano en Corea del Norte significa vivir una vida de fe en secreto. Cada año la persecución a los cristianos se intensifica. Los creyentes se esconden, huyen de sus hogares y lo pierden todo. Pero hay luz en medio de la oscuridad, la luz de Jesús que resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. El amor de Cristo en nosotros es como luce en la oscuridad. A través de él podemos apoyar a la iglesia perseguida para que siga creciendo.